¿Crees que conoces la historia? Prepárate para que te explote la cabeza. ¿Y si te dijera que mientras las grandes pirámides de Giza estaban siendo construidas, aún quedaban mamuts lanudos caminando por la tierra? No, esto no es el argumento de una película de ciencia ficción. Es historia real, documentada, y cambia por completo la forma en que vemos el mundo antiguo. Quédate, porque estamos a punto de profundizar en uno de los solapamientos más increíbles de la historia. Una historia que parece sacada de una novela fantástica. Imagina la escena. Cierra los ojos y visualiza el antiguo Egipto, alrededor del 2680 al 2560 a.C. Miles de trabajadores arrastran bloques de piedra gigantes bajo un sol abrasador. El río Nilo fluye tranquilamente cerca. El faraón Keops supervisa la construcción de su magnífica tumba, la Gran Pirámide. Es un símbolo de ingenio humano, poder y civilización. Ahora conserva esa imagen. Al mismo tiempo, miles de kilómetros al norte, en una remota y helada isla del Océano Ártico, se desarrolla una escena totalmente distinta. Una pequeña manada de mamuts lanudos camina por la nieve. No son los enormes mamuts que ves en los museos, sino una versión más pequeña, casi enana. Son los últimos de su especie, un eco final de la Edad de Hielo. Esto me vuela la cabeza cada vez que lo pienso. Tendemos a poner los eventos históricos en compartimentos ordenados. La Edad de Hielo, con sus mamuts y tigres dientes de sable, va en la caja de la prehistoria. El antiguo Egipto, con sus faraones y pirámides, va en la caja de la historia antigua. Imaginamos un corte limpio, un mundo donde una era termina antes de que la siguiente empiece. Pero la historia es desordenada, es un solapamiento, una transición caótica y maravillosa. Que estos dos mundos coexistieran es simplemente asombroso. ¿Y cómo lo sabemos? Hablemos de las pruebas. Durante mucho tiempo, los científicos creían que los últimos mamuts lanudos se extinguieron hace unos 10.000 años en Siberia y Norteamérica. Los culpables principales eran el cambio climático al final de la Edad de Hielo y la creciente presión de caza por parte de los primeros humanos. Parecía un caso cerrado. Los mamuts desaparecieron y la civilización humana empezó a florecer. Pero luego, en 1993, un equipo de investigadores hizo un descubrimiento revolucionario en un lugar llamado Isla de Wrangel. Es una porción de tierra desolada y helada situada en el Océano Ártico entre los mares de Chukchi y Siberia Oriental. Allí encontraron colmillos y dientes de mamut sorprendentemente recientes. ¿Qué tan recientes? El análisis por radiocarbono mostró que tenían apenas unos 4.000 años. Pongámoslo en perspectiva. La Gran Pirámide de Giza fue terminada hace unos 4.500 años. Esto significa que, durante al menos 500 años después de que las pirámides ya se alzaban en el desierto egipcio, aún existía una población de mamuts viva en la isla de Wrangel. De hecho, sobrevivieron allí unos 6.000 años más que sus parientes del continente. Es como encontrar un dinosaurio vivo hoy. Reescribe por completo la línea temporal que creíamos conocer. ¿Por qué la isla de Wrangel? ¿Que convirtió ese único lugar en un santuario final para estos animales? Es un caso clásico de biogeografía insular. Cuando el nivel del mar subió al final de la Edad de Hielo, la isla de Wrangel quedó aislada del continente siberiano. Ese aislamiento fue una bendición y una maldición para los mamuts atrapados allí. La bendición fue que la isla se convirtió en un refugio. Era tan remota y difícil de alcanzar que los humanos no llegaron allí hasta muchísimo tiempo después. Así que los mamuts quedaron a salvo de los depredadores más eficientes del planeta. Además, el clima de la isla se mantuvo relativamente estable, proporcionando un hábitat adecuado mucho después de que el continente hubiera cambiado drásticamente. Pero el aislamiento también fue una maldición. La isla tiene solo unos 7.600 habitantes. Es un área diminuta para sostener a una población de grandes herbívoros. Menos espacio significa menos comida y especialmente una reserva genética muy limitada. Con una población pequeña y aislada, la diversidad genética cae en picada. Esto conduce a la llamada depresión endogámica. Imagina un pueblo pequeño donde todos están emparentados.
Con el tiempo, las mutaciones genéticas perjudiciales se vuelven más comunes, generando problemas de salud. Lo mismo les ocurrió a los mamuts de Wrangell. Los científicos analizaron su ADN y descubrieron una historia fascinante y trágica. El genoma de los últimos mamuts revela un auténtico colapso genético. Tenían un gran número de defectos genéticos. Por ejemplo, probablemente perdieron muchos receptores olfativos, lo que significaba que su sentido del olfato era pésimo. Una gran desventaja para un animal que depende de él para encontrar comida o detectar peligros. También había mutaciones que afectaban su fertilidad y digestión. Algunos científicos incluso creen que una mutación les dio un pelaje con un brillo satinado, bonito a la vista, pero indicio de problemas más profundos. Eran, en esencia, los últimos miembros de una dinastía condenada. Una población pequeña, debilitada genéticamente, resistiendo como podía en su fortaleza helada, sin saber que muy al sur los humanos construían algunos de los monumentos más duraderos de la historia. ¿Qué aspecto tuvieron sus últimos días? Una imagen triste. Su mundo se reducía, tanto en espacio como genéticamente. Probablemente luchaban con problemas de salud que los hacían vulnerables a cualquier cambio ambiental. El golpe final pudo deberse a una combinación de factores: un invierno particularmente duro, un cambio climático repentino o incluso la llegada de humanos a la isla justo cuando desaparecieron. Es un final conmovedor. Durante miles de años fueron los reyes indiscutibles del norte helado. Sobrevivieron a glaciaciones, cambios climáticos y depredadores, pero al final no pudieron escapar de su propia biología. Su aislamiento, que los protegió durante tanto tiempo, terminó sellando su destino. Ahora volvamos a Egipto. Mientras los últimos mamuts luchaban por sobrevivir, la civilización egipcia florecía. Desarrollaban la escritura, las matemáticas y la astronomía. Construían ciudades, comerciaban con tierras lejanas y creaban arte que aún nos maravilla. El contraste es increíble. En un rincón del mundo, un vestigio de la Edad de Piedra daba sus últimos pasos. En otro, se ponían los cimientos de la Edad del Bronce y del mundo moderno. Este solapamiento no es solo un dato curioso, nos invita a pensar en la historia como algo conectado y fluido. Nos recuerda que prehistoria e historia no son categorías mutuamente excluyentes. El mundo es enorme y distintas historias ocurrían simultáneamente en distintos lugares. Mientras un capítulo se cerraba para los mamuts, otro se abría para la humanidad. Piensa en otros solapamientos. Los romanos construían el Coliseo al mismo tiempo que las líneas de Nazca eran trazadas en el desierto peruano. Los vikingos saqueaban Europa cuando la civilización maya alcanzaba su apogeo en América Central. La historia no es un relato lineal, es un tapiz de hilos entrelazados. La historia de los mamuts de Wrangell también es una poderosa lección de conservación. Muestra cómo una población aislada puede sobrevivir miles de años si cuenta con un refugio, pero también los peligros de la reducción genética y la fragilidad de estos grupos. Hoy, muchas especies viven en islas de hábitat, parques nacionales y reservas rodeadas por desarrollo humano. El destino de los mamuts de Wrangell es una advertencia clara sobre lo que puede ocurrir si no gestionamos adecuadamente estas poblaciones. Es realmente sobrecogedor pensarlo. Una pequeña manada de mamuts, quizá de solo unos cientos de individuos, resistió durante milenios. Sobrevivieron más tiempo que sus parientes continentales por un margen equivalente a toda la historia humana registrada hasta ese momento. Fueron contemporáneos de Stonehenge, del surgimiento de las civilizaciones mesopotámicas y, por supuesto, de la era de las pirámides. Así que, la próxima vez que veas una foto de la Gran Pirámide, haz una pausa. Imagina que, mientras los egipcios admiraban su maravilla arquitectónica, un mamut lanudo bebía de un arroyo helado en una remota isla ártica. Es una conexión en el tiempo y el espacio casi imposible de creer, pero completamente real. Un recordatorio de que la historia de nuestro planeta es mucho más compleja, sorprendente y fascinante de lo que imaginamos. ¿Qué otros solapamientos históricos te dejan boquiabierto? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerlos. La historia está llena de conexiones increíbles y descubrirlas es lo que la hace tan emocionante.
Gracias por ver este video. Si disfrutaste este viaje al pasado, hazme un favor. Dale like y suscríbete para más exploraciones profundas por los rincones extraños y maravillosos de la historia. Nos vemos en el próximo.